Buenas noches en España, buenas tardes largas cerca de Buenos Aires, porque no es Buenos Aires exactamente donde estás. Estamos con Pablo Weissman, eh, pedagogo argentino, doctor en educación o exactamente, eh, y referente de la recreación en América Latina y yo creo podríamos decir que en el mundo. Pero bueno, Pablo, hacía tiempo que teníamos ganas de que estuvieras en la revista. Bienvenido a nuestra revista Cuaderno de Animación y Educación Social, con la que ya has colaborado alguna otra vez. Hola Mario, antes que nada no me gusta ostentar un abolengo que no poseo. Soy profesor y licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. En la época en que yo egresé y durante muchos años después no existían los doctorados, porque además en nuestra área no existía el área, menos aún podía existir el doctorado. Bueno, en todo caso, es la experiencia y es la sabiduría la que da el doctorado. Y eso es lo que queda muchas veces patente. Bien, para iniciar la conversación, yo creo que hemos hablado antes de muchos temas, habíamos preparado la entrevista, pero yo creo que el título de tu libro, Recreación, Tiempo Libre y Recreación, un desafío pedagógico, yo creo que lo primero es contextualizar a nuestra audiencia sobre qué supone, qué significa la recreación. Es un concepto sumamente ambiguo, muy utilizado en toda América Latina, donde es poco lo que se usa de la animación y que en su origen proviene de las actividades desarrolladas en Gran Bretaña en lo que se llamó la Outlook Recreation, que tenía que ver con el cuidado de la salud con actividades al aire libre. Este es el origen, según dicen los que saben de esto. Ajá. De allí pasó a los Estados Unidos y de Estados Unidos, por supuesto, como país subdesarrollado que somos, hemos aprendido lo que ellos quieren que aprendamos. Claro, algunos no toleramos tanto y le hacemos la contra. Eh, Básicamente, durante muchas décadas, el campo de la recreación estuvo dominado o cerrado al campo de los educadores físicos, Ajá. con una mirada hipercrítica como es la mía, que no soy graduado en educación física, digo que cuando llovía los profesores de educación física no sabían lo que hacer. Esto es en parte una humorada, por supuesto. Y entonces decían que hacían recreación. Entonces, la recreación aparece en mi país al menos, después de una primera etapa ya por los años 30, con la gran inmigración que aparecen las primeras colonias de vacaciones, que tenían médicos y enfermeras, no había ni siquiera profesores de educación física, porque hacían al cuidado de la salud. Uh-huh. A partir de los 50 sí ya podemos hablar de recreación, pero en general entendido básicamente como aprendizajes lúdico-motores. No existía nada que tuviera que ver con el campo externo, por ejemplo, el campo de la expresión en cualquiera de sus variantes, o lo que hoy sería la animación. Digamos que para ser groseros en una comparación inválida, lo que teníamos era una animación cuasi deportiva o una animación lúdica, y ahí se quedaba. Este es el origen, hasta ahí llegamos. En el día de hoy, el concepto sigue siendo difuso y no es lo mismo cómo se entiende la recreación desde el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, institución que tuve el honor de dirigir durante casi una década, de cómo se entiende en las carreras de licenciatura en educación física.
Tampoco es el mismo concepto el que utilizamos en la Argentina que el que se usa en Uruguay, donde sí trabaja mucho más la noción de animación. Menos aún con la conceptualización colombiana, que tiene mucho desarrollo, pero sobre otras ideas. Y si avanzamos más al norte, la concepción mexicana, muy centrada en el trabajo escáutico. Ujú. ¿Qué es lo que planteo yo respecto a la recreación? Saliéndome de los cánones tradicionales. Yo vengo del campo de la educación. He sido mucho tiempo maestro de escuela, director de escuela, y entiendo que es mucho el tiempo que los niños, aunque los adolescentes, y ni que hablar los gerontes, pasan sin actividades dirigidas. Entiendo entonces que ese espacio temporal que denominaremos tiempo libre, que después veremos que no es tan libre, en realidad es ultracondicionado, eh, puede ser trabajado para generar fundamentalmente aquellas cosas, aquellas actividades que los sistemas formales de educación no dan. Desde esta visión entiendo la recreación como un campo de educación no formal, término inventado por los educadores formales, obviamente. ¿Qué es lo que yo entiendo? La recreación parte o partiría, o mi lectura habla de una serie de características. Es grupal, es dirigida y es procesual. Esto es, la animación, digamos así, de un cumpleaños infantil o dirigir una actividad de un día de campo no es recreación. En el mejor de los casos es entretenimiento. Si en algún momento tenemos tiempo, podríamos discutir las similitudes y diferencias. Por eso yo clarifico la noción de recreacionismo versus o enfrentada con la noción de recreación. En el recreacionismo lo que se hace es ocupar un tiempo donde los sujetos, cualquiera sea su edad, vienen con una carga de aburrimiento bastante marcada y lo que hacemos los que nos dedicamos a este campo es divertir. Y entonces, otra vez en forma de sarcasmo digo, en muchos casos la recreación lo que hace es divertir aburridos. ¿Para qué? Para que vuelvan a aburrirse y nosotros nuevamente lo divertimos. Esto es, condenarlos a no poder ser autónomos en su propia temporalidad de una supuesta libre disponibilidad. Entonces, la recreación que yo planteo, puedo decir que es un derivado de la animación sociocultural. En tanto, lo que intenta generar básicamente es un criterio de autonomía. Un criterio donde sea el propio el sujeto a partir de un proceso que sí va a ser educativo, con características grupales, un proceso educativo donde los sujetos de cada uno de los grupos podrán desarrollar sus propias actividades. Esto es, dejar de ser necesarios para que cada individuo, cada miembro de un grupo, sea un geronte o sea un niño de pequeña edad, puedan administrar su tiempo, dirigir su tiempo. Esto es groseramente la idea de recreación que planteo fundamentalmente en el libro. De Más ahí, aún cuando... de ahí el subtítulo, un desafío pedagógico. Claro, porque la idea era la negación, o sigue siéndolo, la negación a el entretenimiento, el divertimento, la pérdida de tiempo. A ver, yo si algo quiero como profesional de este área es una persona que sea un no showman, un enemigo del showman. Muy por el contrario, necesito formar gente que quiera hacer que el otro pueda dirigir sus propias actividades, para lo cual previamente debo enseñarlas. A ver, nadie quiere jugar a lo que no conoce, justamente porque no lo conoce. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros?
trabajamos todas las áreas de la realidad, no el juego motor y ni siquiera el juego solo. Nosotros podemos trabajar con la recreación geografía, solo que la trabajaremos de otra manera, por otras motivaciones y para otras conclusiones, aunque esto de hablar de geografía suene a contenido escolar. Hay, hay muchas cosas que nosotros podemos manejar desde los grupos de recreación. Suelo decir cosas que a veces suenan absurdas. ¿Hacia dónde se dirigen las hormigas que vemos caminar todos los días? ¿Quién les enseña a preguntarse? ¿Quién les enseña, como decían los viejos filósofos griegos, quién los enseña a asombrarse en una etapa del mundo donde el asombro ha desaparecido? Todo ya está digerido y se lo damos absolutamente liquidado. Bueno, la tarea que nosotros planteamos es volver atrás en esto y poder descubrir en lo obvio las cosas más importantes de la realidad. Esto es someramente las líneas de conceptualización. ¿Y cuál sería la conexión de la recreación con otros movimientos educativos que pueden estar presentes en América del Sur, por ejemplo, o en el contexto americano? A ver, en Europa se hablaba del después de clase, Mm, el movimiento post-escuela. También en la Argentina, que son los tiempos que se utilizan, obviamente. Por eso digo que no puede haber recreación en el proceso escolar, porque el proceso escolar es obligatorio desde lo exterior. En cambio, la recreación parte del ser voluntaria. No puede existir recreación obligatoria. mm, Habría que clarificar muchas cosas. No creo que nos dé el tiempo. Vamos a intentar, por lo menos, que con algunas de ellas sí pudiera darse. Por ejemplo, todo el movimiento de las escuelas Waldorf ajá. tiene mucho que ver con la concepción de la recreación, aun cuando es en el tiempo obligatorio, sí trabajan todo lo que hace a la expresión plástica, la expresión corporal, la expresión rítmica. ¿Quién enseña a que leer un cuento puede ser entretenido? Y que inventar un cuento puede ser más entretenido aún. ¿Y quién además puede hacer que el otro quiera escribir y que escriban en un colectivo? Esta es la tarea. No solo leerles un cuento para que pasen el rato. En todo caso, ese será el disparador para generar. Y por eso digo que trabajamos educativamente, saliendo del mero entretenimiento. Ujú. Y separado ya de sus inicios de la educación física. Eh, Claro, lo que yo planteo no tiene mucho que ver con la educación física. Digamos, en realidad que no tiene nada que ver con la educación física, pero bueno, sí trabajamos juegos y juegos motores. Lo que pasa es que hasta la concepción del juego es diferente. Nosotros vamos a partir del juego dirigido para que a través del tiempo y de un proceso de actividades sean los propios integrantes de los grupos los que generen sus propios juegos, los dirijan y los evalúen. Esto es habilitarlos para no necesitarnos. Una vez más, esto es muy similar a la concepción de la animación, a ujú. lo que planteaba Macedía ya por el 54, 55, Sí, sí. que no lo plantea la educación física justamente. Por Ujú. eso digo, en la educación física, siendo grosero en el ejemplo, la educación física la idea es cada día de una colonia de vacaciones o de un campamento, una actividad de campismo, es dar juegos nuevos. No es la idea nuestra, esto no es un problema cuantitativo, es cualitativo. Es enseñar 3, 4, 8 juegos, ejemplos, reitero, para que después los sujetos decidan cuál les gusta más, cuál les gusta menos, cómo se puede modificar, cómo se pueden comparar y lo vayan llevando adelante y tomando las decisiones y haciéndose cargo de las decisiones. Ujú. Entonces hablamos de un tiempo libre de libertad, esto es donde me dejan para acceder a un tiempo libre para la libertad, esto es, para acceder a la libertad plena, el hacerme cargo, el ser protagonista, el ser autónomo, el ser independiente en mi tiempo. Ya no es el tiempo, es mi tiempo y es un tiempo que comparto con
todo un conjunto de gente que puede ser por edad, por sexo, por actividad, por interés o por lo que fuese. ¿Y cómo se concreta en la práctica? Es decir, toda la educación en el tiempo libre clásica en España, en Cataluña, por ejemplo, se materializó en los clubes de esplai, en los casals jove, eh, luego posteriormente en las casas de cultura, casas de juventud. ¿Cómo se materializa en los barrios, las zonas rurales? A ver, en principio, nosotros no trabajamos o intentamos no trabajar en actividades específicas solamente. Por ejemplo, no es que hacemos talleres de máscara. El taller de máscara será uno de los tantos talleres y o actividades de carácter lúdico voluntario. Desde este punto de vista, entiendo que hay algunas diferencias con respecto al movimiento español. De cualquier modo, tampoco tengo la precisión absoluta como para arriesgar a decir esto es igual o es absolutamente opuesto. Eh, una pregunta que... Perdón, Sí, sí. tú me has preguntado cómo Sí. se da esto en la actividad. Básicamente, podemos decir que esto se da en colonias, que pueden ser colonias de vacaciones, que pueden ser clubes infantiles, que pueden ser actividades campamentiles, que pueden ser actividades postescolares que aun cuando se dan dentro del edificio de la escuela tienen un carácter voluntario y de protagonismo creciente por parte de los participantes. Estos son los ámbitos típicos, además de otros que se pueden desarrollar, sobre todo en el campo de la tercera edad o, digamos, la gente parecida a mí, un poco más joven, como para asumir la edad que tengo, son unos cuantos ya. Eh, Más que preguntarte por qué diferencias ves entre la animación y la recreación, yo me gustaría, por lo que has hablado, hacerte una pregunta. Es decir, sabes que, bueno, ya has participado en intentos de coordinar la animación y la recreación, como fue en su momento la Red Iberoamericana de Animación. Tal vez, no sé, no es el momento de juzgarla, tal vez a lo mejor un poco colonialista desde la visión de autores como Aventura de Sousa, pero sabes que en estos momentos pues hay una serie de personas que sin ninguna pretensión de crear ninguna estructura estamos colaborando. Es el caso de Ramiro González Gainza, algunos Sucet en Brasil. Dentro del equipo de la revista estamos colaborando y estamos intentando tejer, más que estructuras, tejer intercambio de conocimiento. ¿Cómo ves tú el encuentro entre no diría entre la recreación y la animación, no me gustaría, ¿no? Sino entre estas personas que estamos preocupados por otro tipo de educación? ¿Cómo ves el encuentro entre nosotros? Y, a ver, Es yo compleja creo la que pregunta, ¿eh? creo que sí, pero bueno, es un desafío, digamos. Yo creo que esto parte de una concepción del mundo, del hombre, de la realidad, de la solidaridad intelectual, que a veces no se da, y esto tuvo que ver con la red iberoamericana, que tampoco voy a juzgar, obviamente. Eh, digamos que en la Argentina o en Latinoamérica conozco un montón de gente que desde distinta lectura de la recreación, no tiene por qué coincidir con la mía, produce materiales, intercambiamos ideas, criterios, modalidades de trabajo, etcétera. Hay una organización, por ejemplo, que es el Foro Permanente de Tiempo Libre y Recreación, que ya lleva 25 años y del cual me honro en haber sido uno de los fundadores. Hay estructuras nuevas que están surgiendo en distintos países. Hay una red latinoamericana de recreación, hay un encuentro internacional que en realidad está reducido a Centroamérica y Sudamérica, también de recreación.
Y hay por el otro lado gente en Europa, por lo menos conozco a alguna gente en España y alguna gente en Francia, que tenemos todos en común el estar preocupados por esa cosa llamada ocio o llamado tiempo libre, se discutirá en otro momento, y qué pasa con los sujetos durante esa temporalidad. ¿Cuál es el nivel de intervención? ¿Con qué calidad de intervención y para qué concepto de hombre? Desde este punto me parece maravilloso. Desde la publicación de la revista Minca en la Argentina, a través del Foro Permanente, o con tus cuadernos de educación social. Creo, reitero, para mí la clave ahí tiene que ver con la honestidad intelectual. Esto es, saber que estamos en determinado camino, que es desconocido en muchos aspectos, que es muy cambiante, que tenemos que romper con algunos mitos. En mi caso yo los señalo básicamente con esta idea que denomino recreacionismo, que no es un término que inventé yo, en todo caso se lo leí a un mexicano y luego a un catalán como es el doctor Muné, que tiene un trabajo que es brillante. Tendría que ser de lectura obligatoria para todos aquellos que quieren meterse en este territorio, porque después de el año 80 en que fue generado este material, y yo lo leo desde el 90, aproximadamente, cada vez que leo sigo descubriendo cosas. Esto es como la Biblia de nuestro territorio. Si bien la concepción de recreación que trabaja Muné no es la que trabajo yo, insisto en esto, no estamos en posiciones encontradas, sino en posiciones de colaboración, y esto creo que es lo más rico. Saber que estamos juntos en las diferencias, no al revés. Pues me parece muy, muy interesante y yo creo que tenemos que acabar por muchos motivos, porque la tecnología no nos va a permitir estar mucho más tiempo. No me gustaría que se quedara cortada la entrevista y también por cuestiones de... Yo te invito a seguir debatiendo con nosotros y seguir hablando, no solo en estas entrevistas, sino también en tertulias que sabes que hemos estado organizando con Espíritu Guerrero en Buenos Ujú. Aires y entonces te invito a seguir colaborando con nosotros y ahora te invitaría un poco a cerrar la entrevista con las últimas cosas que quieras decir. Y yo en principio quiero agradecer la sensibilidad tuya, Mario, eh, y agregaría, por ejemplo, simplemente a modo de generar molestias. Me encanta ser molesto. Eh, Esto es por mi experiencia docente de casi 50 y tantos años. Poder diferenciar el ocio del tiempo libre básicamente es algo que me encanta desarrollar, que si bien ahora no tenemos tiempo, habría que, por ejemplo, dejar señalado que el ocio se opone al trabajo. El ocio en todo caso está en el no trabajo. En cambio, la idea de tiempo libre no se opone al trabajo, se opone al tiempo no libre. Esto es, yo puedo tener un tiempo libre dentro de la escuela y puedo tener un tiempo desocupado que sea no libre. Entonces, yo creo que este es un interesante punto de partida para en algún momento dedicarnos a una tertulia, a un comentario, a un encuentro, donde estos temas básicos puedan ser desbrozados y luego llevarlos a una hipótesis de trabajo para poder ser ampliada con los estudiantes de ambos continentes. Y si podemos agregar otro continente, mejor todavía. Este es un tema de inclusión y bajo ningún punto de vista de exclusión. Hay gente muy interesante y con muchas ganas de hacer estas cosas. Muy bien, pues Pablo Weisman, muy agradecido y ha sido un placer hablar contigo y reitero la invitación a que no sea esta la última vez que estés en la revista. Ya sé que no lo será porque siempre has respondido a nuestras demandas y te consideramos un amigo y más que un amigo pero muy fuerte de la revista. Muchas gracias y buenas noches desde España. Ya casi buenas noches desde Argentina.
Gracias a ti, gracias a la gente de la revista, gracias a la gente que colabora contigo. Y estoy a total y absoluta disposición para toda situación en que entiendan que yo pueda colaborar. No te olvides que yo soy jubilado, estoy en pleno jubileo, estamos de júbilo. Por ende, tenemos un tiempo neutro, vacío, disponible, etcétera. Ayúdenme a convertirlo en tiempo libre en serio. Gracias, Mario. Un abrazo gigante.